Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera: Señor, pongo mi corazón en tu palabra. No es nuestra nueva temporada, no, he escogido este tema entre hoy y mañana, 30 de octubre hoy, 31 de octubre mañana, con el propósito de hablar en estos dos temas acerca de la palabra de Dios por la ocasión precisa que tenemos o que enfrentamos en este momento. Estamos llegando hacia el 31 de octubre, cuando durante todo el mes de octubre la cristiandad ha celebrado en unos casos el mes de la Biblia, en otros casos solamente el día domingo de ayer conmemoraron el día de la Biblia, pero mañana 31 de octubre se celebra entre el día de la Biblia y el día de la Reforma, recordando aquel año de 1517 en Wittenberg, en la capilla de Wittenberg en Alemania, cuando Martín Lutero, el gran reformador, dio sin querer queriendo, como dicen, origen a este gran movimiento. Así que, en honor a la palabra del Señor, para la gloria y la honra de Él, y en honor a esta ocasión que enfrentamos o que vamos a tener estos 2 días, vamos a ir a la palabra del Señor para resaltar la palabra del Señor como tal el día de hoy y el día de mañana. Y el miércoles, por supuesto, estaremos iniciando nuestra temporada por hoy y mañana acerca de la palabra del Señor. Nada más. Y he escogido este texto que desde mis hermosas y sentidas e inolvidables clases de Antiguo Testamento recibidas en el seminario entre los años 92 y 96. Inolvidable las clases de Antiguo Testamento y de Hebreo y de todos los temas del Antiguo Testamento de nuestro pastor Cosme Damián Vivas. Excelente mentor, profesor, pastor, amigo, compañero. Es una bendición extraordinaria. Junto con él, la tía Elba y toda su familia, que ahora hablamos de familia extensiva porque es muy grande, de los textos que él de una manera muy amorosa y entendiendo que para él supremamente significativo y lo sembró de la misma manera en nuestros corazones, Esdras capítulo 7, versículo 10. Capítulo 7, versículo 10. Hablando de Esdras, el sacerdote, el escriba, el erudito en la palabra del Señor, o mejor, en la Tanakh, en los escritos antiguos hebreos, en la ley del Señor, o no precisamente en la Tanakh, porque todavía no estaba, digámoslo así, configurada, pero sí la ley, los 5 libros, los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, como queramos llamarlo. Esa parte Esdras era experto en ella y como sacerdote y escriba tuvo que ver en la restauración espiritual de Israel después que fueron llevados al cautiverio. Para ponernos en contexto, fueron llevados al cautiverio, recordemos esa historia que hemos remarcado muchas veces, por Nabucodonosor, fueron a Babilonia. Estando en el cautiverio se da el cambio de imperio y son los persas ahora los que están bajo el dominio del mundo conocido en aquella época, o por lo menos de esta región del oriente. Y digo yo, Artajerjes primero, para no entrar en discusiones, quien le da a Esdras el permiso para ir a Jerusalén y ayudar en la restauración. Y lo hablamos de esta manera
poniendo a Esdras más o menos en el año 458 antes de Cristo, retornando en un viajecito más o menos de unos 3, 4 meses desde aquella ciudad persa hasta, es decir, un poco más atrás, un poco más al oriente de Babilonia, de lo que es hoy Irak, sería exactamente lo que es hoy Irán. Él recibe el permiso y las cartas y todo para regresar hasta oír, hasta Jerusalén y ayudar en la restauración. Y no era nuevo porque ya había venido Zorobabel y ya había venido, bueno, él era el segundo en venir. Y habiendo venido o regresado Zorobabel había trabajado en la restauración del templo. Así que dicen que si Artajerjes primero es el que le da este permiso a Esdras en el 458, estamos hablando de unos 52 años que ya habían pasado de la reconstrucción del segundo templo. Habiendo sido reconstruido el segundo templo, todavía las murallas no estaban reconstruidas porque Nehemías va a llegar un poco después de Esdras, y algunos dicen que simultáneamente, otros dicen unos años después, pero igual Esdras no había llegado y los muros no se habían reconstruido. Así que, para redondear el contexto, todavía estaba Jerusalén en plena reconstrucción después del retorno del exilio y de la destrucción que había propinado Nabucodonosor, Babilonia, sobre Jerusalén. Tiempos de reconstrucción. Esdras regresa no a reconstruir nada físico, sino como sacerdote y escriba, experto en la ley. Dicen los judíos que por el papel que él desempeñó es considerado como un segundo Moisés, por el impacto de su aplicación de la ley, su enseñanza de la ley y el papel en la restauración de la vida espiritual de Jerusalén, de Israel en esa época. Considerado como un segundo Moisés, llega Esdras a trabajar con la gente, con la restauración espiritual de las personas. Porque el Señor sí, cuando propina o permite algún castigo, algún sufrimiento en nuestras vidas y permite que algo se deshaga en nuestra vida, que se quiebre, que se dañe, que se quebrante, Él busca una restauración. Es decir, nunca nos va a dejar tendidos en el camino. El Señor va a trabajar sobre nosotros para levantarnos, para restaurarnos, para darnos un nuevo corazón, para enseñarnos algo que Él quiere que aprendamos y hacernos nuevos. El Señor siempre habrá de restaurarnos. Así que un café por eso. Venga, venga. Y digo yo que Él lo permite o lo hace directamente Él, digamos, unilateralmente tomando estas decisiones, porque si nuestras vidas están en las manos de Él y algo ocurre, es por eso. O Él lo permite o Él lo hace, porque Él tiene todo el poder para evitarlo, pero también tiene todo el poder para propinarlo y administrar todo esto. Como lo dijo Jeremías, el alfarero, el gran alfarero, que puede tomar una vasija rota, dañada, maltrecha, volverla polvo y volver a hacerla. Él puede hacer eso y tiene el poder para hacerlo. Y son los procesos con los que el Señor trata con nosotros. Pero el texto de Esdras, quiero que lo leamos en Esdras capítulo 7, versículo 10. Y es una narración en tercera persona, es extraña, pero no vamos a entrar en los detalles técnicos que son muy buenos. Recordemos que el nombre de Esdras significa Dios ayuda. Ese es importantísimo, el significado como tal, Dios ayuda o ayuda de Dios. Es importante, lo digo yo, por el papel que él desempeñó allí, como a través de un hombre sacerdote, experto en la ley, escriba,
que se llama Esdras, Dios nos ayuda. O sea, un hombre que corresponde perfectamente a su nombre. Dice el relato que el versículo, por lo menos el versículo 9, termina diciendo que la buena mano de Dios estaba con él. Por eso yo les digo que es un relato en tercera persona que es interesante, pero el escritor sagrado termina el versículo 9 diciendo: todas las bendiciones que Esdras había recibido en apoyo, en soporte, en darle la oportunidad perfecta, regresa a Jerusalén, sí, ¿qué necesitas? Aquí tienes toda la ayuda. Es como que uno dice, demasiadas coincidencias, demasiadas cosas buenas, eh, pensando en lo malo que ya había sucedido y ahora todas estas cosas buenas. ¿Qué necesitas? Esto, tómalo, toma este apoyo, te bendecimos, ve, regresa, haz lo que tienes que hacer, tienes todo nuestro apoyo y tienes toda nuestra bendición, y queda solamente como mirar hacia arriba y decir: Señor, gracias. Sí, el Señor estaba en control de todo esto como lo había prometido. Y dice, la buena mano de Dios estaba con él. Porque cuando leemos lo anterior, el castigo de Dios había estado sobre Israel. Lágrimas, llanto y sufrimiento, como ya lo hemos hablado. Ahora esta buena mano de Dios para generar cosas buenas estaba sobre él. Pero la razón, y es interesante que el escritor sagrado lo deja ver como la buena mano de Dios estaba con él, y hay una razón para explicarlo. Hay un porqué de ello. Y es interesante, Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley del Señor y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Hay una versión interesante que quiero compartir aquí con ustedes. Y la buena mano de Dios estaba con él. Esta es la que acabamos de leer, porque Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Pero esta otra versión, que es la Dios habla hoy, que me encanta para este texto, me fascina, me gusta mucho, dice: y Esdras tenía el firme propósito. En vez de había preparado su corazón, tenía el firme propósito, porque tiene que ver el corazón con el centro de la vida del ser humano, donde se albergan las emociones, donde se albergan los sentimientos, pero también donde se toman las decisiones. Y es el corazón, ese, no el órgano, pero sí como el centro que define al ser humano, su carácter, quién es. Esdras tenía el firme propósito, ya había tomado esa decisión, podemos decir ya en nuestro contexto del Nuevo Testamento, guiado por el Espíritu Santo, motivado por el Señor, no sé, empujado por él, lo que sea, pero había hecho ese propósito de estudiar y de poner en práctica la ley del Señor y de enseñar a los israelitas sus leyes y decretos. Esdras tenía el firme propósito. Estamos apenas terminando octubre, ya viene el final del año y haremos evaluaciones de lo que pasó en el 2023 y haremos proyecciones para algunos planes y propósitos para el 2024. Bueno, recordemos esto. El 31 de diciembre de este año 2023, recordemos a Esdras 7:10. ¿Por qué, mis amados? Porque precisamente se trata de esas decisiones firmes que tomamos en nuestro corazón, que cambian nuestra vida, que cambian el curso de nuestra vida, que el Señor lo pone en nuestro corazón y nosotros al verlo lo secundamos también con nuestra decisión, con el anhelo de nuestro corazón, porque hay veces el Señor pone algunas cosas en nuestro corazón y la gente, y lo conocemos, terca, dice: no, yo no quiero caminar por eso, no quiero hacer eso, prefiero andar en mi camino. Por eso son culpables, porque tienen la autonomía sobre sus decisiones, sobre las cosas que Dios pone en su corazón. Pero es
espiritualmente hermoso e indescriptible. Cuando Dios pone un anhelo en nuestro corazón y nosotros decimos, sí, Señor, eso es lo que yo quiero, voy a caminar en pos de eso. Voy a poner todo de mi parte, todo de mi empeño por lograr ese anhelo que tú estás poniendo en mi corazón. Y aquí voy. Y por decirlo de alguna manera, porque definitivamente nosotros somos incapaces de discernir exactamente detalle a detalle la obra de Dios en nosotros. Como para decir, fue Dios hasta aquí, de aquí para acá yo. O sea, es una manera como de tratar de explicar la dinámica entre lo que Dios hace en nosotros y lo que nosotros ponemos de nuestra parte. Pero exactamente, bueno, no lo vamos a hacer. Esdras había preparado su corazón, había tomado la firme decisión o se había propuesto el firme propósito de estudiar la ley del Señor con el anhelo de ponerla en práctica y de enseñarla. Estos tres siempre los vamos a resaltar por Esdras 7:10 y es un desafío que siempre llegará a nuestro corazón. Mis amados, sabemos que la palabra de Dios hecha carne es nuestro Señor Jesucristo, el Logos, la palabra de Dios hecha carne y habitando entre nosotros. De manera que estudiar los evangelios para conocer lo que el Señor Jesucristo dijo, enseñó, sus actitudes, su conducta, su forma de actuar, la actitud que él tenía con respecto al Padre, cómo cumplió su misión, las enseñanzas que nos dejó a través de sus discípulos que llegan hasta hoy, es nuestro legado. Es supremamente importante conocer esto. La obra del Espíritu Santo en nosotros, él mismo lo dejó, Juan capítulo 13, 14, 15 y 16 y demás capítulos de Pablo, las cartas de Pablo que hablan acerca de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es supremamente importante conocer esto. ¿Por qué? Es la palabra de Dios hecha carne, habitando entre nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Porque ya nosotros vemos lo de Esdras capítulo 7, versículo 10, a la luz del Nuevo Testamento, de nuestro Señor Jesucristo. En aquella época era Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, nada más. Ya para nosotros es Génesis a Apocalipsis. Y encima de eso, entender la revelación de nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra hecha carne habitando entre nosotros, y aparte de eso, la misión o el ministerio del Espíritu Santo. Casi nada. Un café por eso. Venga. Entonces, mis amados, palabra y café tiene ese propósito. Ayudarte, apoyarte, moverte o movernos juntos en ese propósito. Estudiar la palabra del Señor para vivirla de una manera consciente, con gozo en nuestro corazón. Y aparte de eso, a quienes podamos y el Señor nos ponga enfrente, compartirles su evangelio, compartirles la palabra del Señor. Ahora, según el contexto, Esdras trae la palabra del Señor, habiéndola estudiado, habiéndola cumplido y ahora dispuesto para enseñarla. Trae todo esto en un contexto de restauración. Si has estado pasando por tiempos destructivos, hostiles, de adversidad, sufrimiento, dolor y lágrimas, y quieres una restauración en tu vida, sencillamente, palabra del Señor y oración. Ve a la palabra del Señor, estúdiala, vívela, pídele al Señor que hable a tu corazón, que te llene con su Espíritu Santo. Ten la firme disposición en tu corazón de estudiar la palabra, de estudiar la vida de nuestro Señor Jesucristo, de vivir lo que Él quiere que tú vivas. Pídele al Señor en oración diciéndole, Señor, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Ora, habla con Él, lee la palabra y el Señor irá restaurando tu vida y haciéndola nueva. Porque todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí,
todas son hechas nuevas. Es el poder, en parte, porque lo menciona en otros lugares, el poder de la palabra del Señor actuando en nuestros corazones, que no es nada más y nada menos, o nadie más y nadie menos que nuestro Padre Celestial, cumpliendo en nuestros corazones, en nuestras vidas, lo que Él ha prometido. La obra de su Espíritu Santo en nosotros a través de la palabra. Así que si está en tu corazón tomar esta firme disposición, bien por ti, y que la gloria sea para el Señor. A estudiar la palabra, a vivirla y a compartirla con quienes nos rodean. Padre, gracias por esta bendición que hoy nos has entregado. En estos tiempos cuando conmemoramos el día de la palabra tuya, Señor, nos gozamos yendo a ella y la manera como tú nos mueves misericordiosamente a estudiarla, a vivirla y a compartirla. Gracias, Señor. Es una extraordinaria, indescriptible bendición que ha venido de tu mano. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en este firme propósito y gracias porque en palabra y café buscamos esto y tenemos tu ayuda y tu bendición en el poder de tu Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. Guíanos en esto. Este día, esta semana está en tus manos. Glorifícate en cada uno de nosotros, haz fructífero el trabajo de nuestras manos y tu bendición esté sobre nuestras vidas. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, ha sido todo por hoy. Le damos la gloria al Señor por eso, esperando que la palabra quede grabada en nuestros corazones. Recordemos, número 1, si quieres donar y bendecir nuestro ministerio, está al final de la información o de esto, la información de cómo hacerlo, si está en tu corazón. Estaría muy, muy, muy bien. Y número 2, que el Señor bendiga el trabajo de sus manos, que los guarde, que los bendiga en este día y en esta semana que inicia. Nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otra entrega de Palabra y Café. Que el Señor los guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.